La Operación Azul se erigió como un plan maestro de la Wehrmacht para la campaña de verano de 1942 en el sur de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su ejecución se extendió desde el 28 de junio hasta el 24 de noviembre de ese mismo año, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo primordial radicaba en la conquista de los codiciados campos petrolíferos de Bakú en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, Grozny y Maikop. Esto perseguía dos propósitos fundamentales: por un lado, abastecer las menguantes reservas de combustible alemanas y, por otro, impedir su uso a la Unión Soviética, lo que podría llevar al completo colapso del esfuerzo bélico soviético. El 22 de junio de 1941, Alemania desató la Operación Barbarroja con el objetivo de vencer a la Unión Soviética en una blitzkrieg que se pensaba que duraría solo 3 meses. Inicialmente, la ofensiva del Eje tuvo éxito, infligiendo derrotas importantes al Ejército Rojo antes de detenerse cerca de Moscú en noviembre y diciembre de 1941. A pesar de capturar vastas extensiones de territorio y centros industriales cruciales, la Unión Soviética se mantuvo en la guerra. En el invierno de 1941 a 1942, los soviéticos contraatacaron y rechazaron a los alemanes de las cercanías de Moscú. A pesar de estos reveses, Hitler tenía como objetivo la completa destrucción de la Unión Soviética, lo que requería el acceso a los recursos petroleros del Cáucaso. En febrero de 1942, el alto mando del ejército alemán comenzó a planear una campaña para capturar el Cáucaso, conocida como Caja Azul, que se convirtió en el foco principal de la campaña de verano de 1942 en el frente oriental. La región del Cáucaso era rica en petróleo, carbón, metales y recursos alimentarios, lo que era de vital importancia para las necesidades de guerra de Alemania. Hitler dependía en gran medida de las importaciones de petróleo, y las reservas se agotaban. Rumanía era una fuente crucial de petróleo, pero estaba amenazada por ataques aéreos enemigos. La estrategia de Hitler se centró en asegurar Rumanía y adquirir nuevos recursos esenciales para mantener la guerra. Por lo tanto, la Operación Azul tenía como objetivo principal la captura de la región del Cáucaso y sus valiosos recursos, lo que era fundamental para el esfuerzo bélico alemán en medio de la creciente presión de los aliados y la escasez de recursos del Eje. El plan alemán de la Operación Azul se desplegó en 3 fases estratégicas que delineaban un ambicioso camino hacia el este. Cada una de estas fases tenía su propia misión y contribuía al objetivo general de la campaña. En la primera etapa, denominada Blau, y el cuarto ejército Panzer, junto con el segundo ejército y el segundo ejército húngaro, se lanzó desde Kursk con el propósito de avanzar hacia Voronezh. Este movimiento no solo aseguraría el flanco norte de la ofensiva hacia el río Volga, sino que también allanaría el camino para lo que estaba por venir. La segunda fase, Blau II, se centró en el sexto ejército, bajo el mando de Friedrich Paules, que se desplazó desde Kharkov en paralelo al cuarto ejército Panzer. Ambos se dirigían con determinación hacia el corazón del conflicto, la ciudad de Stalingrado, que se alzaba en las orillas del Volga. Esta fase prometía ser la culminación de la ofensiva. La tercera y última fase, Blau III, implicaba un movimiento hacia el sur a lo largo del río Don, con el primer ejército Panzer como protagonista, respaldado por el 17º ejército al oeste y el cuarto ejército rumano al este. Aquí, el objetivo era claro: alcanzar los valiosos campos petrolíferos de Maikop, Grozny y Bakú en el Cáucaso. El propósito principal de la Operación Azul era la captura de estos vitales recursos petroleros. Se esperaba que estos audaces movimientos estratégicos resultaran en el cerco de importantes fuerzas del Ejército Rojo, debilitando gravemente la capacidad de resistencia soviética. El Frente Norte, conocido como la Campaña del Volga, fue liderado por el Grupo de Ejércitos A, compuesto por destacadas unidades como el Segundo Ejército, el Cuarto Ejército Panzer y el Sexto Ejército, entre otros, todos con el objetivo de avanzar hacia el Volga y la emblemática ciudad de Stalingrado. Por su parte, el Frente Sur, llamado la Campaña del Cáucaso, fue liderado por el Grupo de Ejércitos B, que se embarcó en la tarea de avanzar hacia los campos petrolíferos de Bakú. Sus principales fuerzas eran el Primer Ejército Panzer, el 17º Ejército y el Tercer Ejército Rumano. En conjunto, estas fuerzas alemanas y sus aliados del Eje contaban con un impresionante arsenal de 68 divisiones alemanas y 22 divisiones de aliados, todas equipadas con tanques, artillería y aviones, lo que conformaba la fuerza de choque para llevar a cabo esta expansiva y ambiciosa ofensiva en el frente oriental. El éxito de esta operación dependería de la coordinación y ejecución precisas de estas formidables fuerzas.
El comando del Alto Mando Supremo, Stavka, no pudo determinar la dirección de la principal ofensiva planeada por los alemanes en 1942, a pesar de tener acceso a los planes enemigos. El 19 de junio, un mayor alemán llamado Joachim Reichel, de la 23ª División Panzer, fue derribado sobre territorio soviético mientras volaba en una misión de observación cerca de Kharkov. Los soviéticos encontraron en su avión mapas y documentos detallados sobre los planes alemanes para la Operación Azul y los llevaron a Moscú para informar a la Stavka. Sin embargo, Joseph Stalin creía que esto era una artimaña alemana y seguía convencido de que el objetivo principal de los alemanes en 1942 sería Moscú. Esto se debía en parte a un plan de engaño alemán llamado Operación Kremlin, diseñado para hacer creer a los soviéticos que la próxima ofensiva se dirigiría a la capital. Como resultado, la mayoría de las fuerzas del Ejército Rojo se concentraron en Moscú, mientras que las direcciones desde las cuales se lanzaría la ofensiva de la Operación Azul estaban menos protegidas. A pesar de las reorganizaciones de las líneas de frente soviéticas, los alemanes lograron un comienzo desastroso para la Operación Azul. La Stavka también planeó ofensivas locales en el sur para debilitar a los alemanes, siendo la más importante la operación en Kharkov dirigida por el Frente del Sudoeste bajo el mando de Semyon Timoshenko, apoyado por el Frente Sur dirigido por Rodion Malinovsky. Esta operación estaba programada para el 12 de mayo, justo antes de una ofensiva alemana en la misma zona. Sin embargo, la segunda batalla de Kharkov resultó en un fracaso para los soviéticos y debilitó gravemente sus fuerzas móviles. Además, la limpieza de la península de Kerch y la batalla de Sebastopol debilitaron aún más a los soviéticos y permitieron a los alemanes abastecer al grupo de ejércitos a través de la península de Kerch en el Kubán. La ofensiva alemana comenzó el 28 de junio de 1942, cuando el cuarto ejército Panzer avanzó hacia Voronezh. La confusa retirada soviética permitió un rápido avance alemán, restaurando la confianza de la Wehrmacht. El apoyo aéreo de la Luftwaffe también fue crucial, debilitando a la Fuerza Aérea Soviética y apoyando las operaciones terrestres. Durante esta fase, los aviones alemanes actuaron como punta de lanza, avanzando para interrumpir las defensas soviéticas. Los alemanes tuvieron un gran éxito, derribando muchos aviones soviéticos y presionando a las fuerzas enemigas. El 5 de julio, el cuarto ejército Panzer llegó al río Don cerca de Voronezh, lo que llevó a una feroz batalla por la ciudad. Stalin y la Stavka esperaban un avance alemán hacia Moscú y enviaron refuerzos a Voronezh. Sin embargo, los continuos contraataques soviéticos y disputas en el alto mando alemán afectaron el progreso. La escasez de combustible y problemas logísticos también ralentizaron a las fuerzas alemanas. Hitler dividió el grupo de ejércitos sur en dos y modificó el plan original, creando complicaciones logísticas. El grupo de ejércitos A, bajo el mando de List, avanzó hacia el Cáucaso, mientras que el grupo de ejércitos B se dirigió al Volga y Stalingrado. El rápido avance alemán creó dificultades logísticas, especialmente con la falta de combustible. A pesar de los éxitos iniciales en el Cáucaso, la destrucción de los campos petrolíferos dificultó la situación alemana. La lucha contra las fuerzas soviéticas locales y las complicaciones en el suministro ralentizaron aún más el avance alemán. La resistencia soviética aumentó y la Luftwaffe perdió capacidad de apoyo aéreo, lo que resultó en un avance más lento a partir del 28 de agosto. El rápido avance inicial se vio frenado por problemas logísticos y la feroz resistencia soviética, marcando el inicio de una fase más complicada de la operación. La Wehrmacht avanzó hacia los centros petrolíferos de Grozny y Bakú en el sureste. Durante el avance, capturaron instalaciones industriales relativamente intactas debido a la retirada soviética. Tomaron la península de Tamán y partes de la base naval de Novorossiysk, avanzando hacia Tuapse y Elistá. Sin embargo, el avance se detuvo antes de Grozny debido a problemas logísticos y la entrada del Ejército Rojo en la lucha. Los paracaidistas alemanes respaldaron un levantamiento en Chechenia y lucharon detrás de las líneas soviéticas. Los problemas logísticos, la resistencia soviética y la falta de apoyo aéreo más allá de las líneas de abastecimiento ralentizaron el avance. Hitler destituyó al comandante del grupo de ejércitos A en septiembre y asumió el mando directo. Se transportaron refuerzos a través del Mar Negro, y aunque el eje capturó muchas bases navales, se encontraron con una dura resistencia en Novorossiysk. El avance alemán hacia Grozny se detuvo, y los rumanos sufrieron fuertes pérdidas. En el este, el eje avanzó hacia el Mar Caspio y tomó Juljuta. Sin embargo, el avance hacia Grozny se vio frenado por el Ejército Rojo y la Fuerza Aérea Soviética.
A finales de septiembre, los problemas logísticos y la resistencia soviética ralentizaron el avance del eje. A medida que el eje avanzó hacia el Cáucaso, la brecha entre los grupos de ejércitos A y B se hizo evidente, dejándolos vulnerables a una contraofensiva soviética. La 16ª División de Infantería Motorizada alemana protegía el flanco izquierdo del primer ejército Panzer, asegurando una ruta hacia Astracán. Esta fase de la operación marcó un avance alemán en el Cáucaso, pero enfrentó desafíos logísticos, resistencia soviética y la división de fuerzas alemanas entre los grupos de ejércitos A y B. En octubre de 1942, Hitler se dio cuenta de que la captura de los campos petrolíferos del Cáucaso era improbable antes de la llegada del invierno. En lugar de permitir que el enemigo se beneficiara de estos recursos, decidió ordenar a la Luftwaffe infligir el máximo daño posible a estas instalaciones. El 8 de octubre, Hitler ordenó una ofensiva aérea para llevarse a cabo antes del 14 de octubre. Esto se debía a que necesitaba reforzar sus fuerzas aéreas para una importante operación en Stalingrado. En consecuencia, el 10 de octubre de 1942, se dio la orden de que el cuarto cuerpo aéreo de la Cuarta Flota Aérea atacara los campos petrolíferos de Grozny. A pesar de que la Cuarta Flota Aérea estaba en mal estado, lograron llevar a cabo ataques devastadores en las refinerías de petróleo de Grozny. Los bombardeos causaron una gran destrucción en Grozny, pero los principales campos petrolíferos de Bakú estaban fuera del alcance de los cazas alemanes y los bombarderos solo podían llegar a ellos si volaban sin protección en una ruta predecible. Además, para entonces, el poder aéreo soviético en la región se había fortalecido significativamente, lo que dificultaba aún más la misión de la Luftwaffe. A pesar de los daños infligidos a Grozny, la ofensiva aérea alemana no pudo alcanzar los principales campos petrolíferos del Cáucaso, y la contraofensiva soviética en Stalingrado obligó a retirar las unidades aéreas. En julio de 1942, el grupo de ejércitos B alemán comenzó su avance hacia el río Don. Enfrentaron una fuerte resistencia del nuevo frente de Stalingrado, formado por los ejércitos soviéticos 62º y 64º. El 14º Cuerpo Panzer logró abrirse paso a través de las líneas enemigas y llegó al río Don el 26 de julio, pero se encontraron con contraataques ineficaces de los ejércitos soviéticos I y IV de tanques debido a la inexperiencia de los soldados y oficiales alemanes. En el sur, el cuarto ejército Panzer avanzó con más éxito contra el 51º ejército. Después de cruzar el Don, los alemanes avanzaron hacia Kotelnikovo y llegaron el 2 de agosto, pero la resistencia soviética convenció al comandante Paules de esperar al avance del cuarto ejército Panzer hacia el norte antes de continuar. El 10 de agosto, la mayoría de la orilla occidental del Don estaba libre de fuerzas soviéticas, pero la falta de suministros debido a las malas carreteras retrasó el avance del grupo de ejércitos B. La Luftwaffe envió aviones de transporte para suplir a las tropas alemanas, lo que permitió avanzar, pero también debilitó la defensa de otros frentes. Los contraataques soviéticos y la resistencia obstinada a lo largo del Don ralentizaron aún más el avance alemán. El sexto ejército alemán cruzó el Don el 23 de agosto y llegó a las afueras del norte de Stalingrado, comenzando la famosa batalla. Los bombardeos alemanes dejaron gran parte de la ciudad en ruinas. Mientras tanto, las unidades húngaras, italianas y rumanas se acercaban a Stalingrado y la Luftwaffe atacaba la ciudad. Los soviéticos reportaron bajas civiles, aunque las cifras variaron en informes posteriores. El sexto ejército avanzó desde el norte y el cuarto ejército Panzer desde el sur. Lograron abrir un corredor hacia el Volga en las primeras etapas de la batalla. La rápida ofensiva alemana llevó a una caída en la moral de las tropas soviéticas, que abandonaron sus defensas exteriores de la ciudad en medio del caos. Después de derrotar los últimos contraataques soviéticos, el sexto ejército alemán entró en Stalingrado el 12 de septiembre de 1942. La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento brutal y costoso que tuvo lugar en la ciudad de Stalingrado. El grupo de ejércitos B alemán avanzó hacia la ciudad y se encontró con una tenaz resistencia del 62º ejército soviético, que defendía la ciudad. La ciudad se extendía a lo largo de 24 kilómetros en la orilla occidental del río Volga, lo que obligó a los alemanes a lanzar un asalto frontal. Las ruinas de la ciudad proporcionaron una ventaja a los defensores. Para contrarrestar la superioridad aérea alemana, el general Vasily Chuikov, comandante del 62º ejército, ordenó a sus tropas rodear a los alemanes, evitando su movilidad táctica. Los alemanes realizaron 3 grandes ataques entre septiembre y noviembre, avanzando casa por casa en una sangrienta lucha. A mediados de noviembre, controlaban aproximadamente el 90% de la ciudad.
El 19 de noviembre, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, una contraofensiva que rodeó a las fuerzas alemanas en Stalingrado. Los flancos alemanes estaban protegidos principalmente por soldados rumanos, húngaros e italianos, que estaban debilitados y mal equipados. El sexto ejército alemán y parte del cuarto ejército Panzer quedaron atrapados en Stalingrado. A pesar de la difícil situación, Hitler ordenó al sexto ejército que se mantuviera a la defensiva, con la esperanza de que fueran abastecidos por aire, aunque esto resultó insostenible. La situación empeoró y los soviéticos atacaron a las tropas alemanas agotadas. Se creó el grupo de ejércitos Don para intentar socorrer a las fuerzas alemanas atrapadas. Una operación de rescate desde el sur logró ciertos avances, pero Hitler se negó a autorizar una fuga. El resultado fue un prolongado asedio que culminó con la destrucción del sexto ejército alemán. Después del éxito de la Operación Urano, el Ejército Rojo lanzó la Operación Saturno, inicialmente destinada a aislar al grupo de ejércitos y las tropas alemanas al este de Rostov. La operación se redujo a Pequeño Saturno debido a la redistribución de las fuerzas soviéticas en Stalingrado. Este ataque afectó principalmente al octavo ejército italiano y a restos del tercer ejército rumano, causando la destrucción de la mayoría de las tropas italianas. Ante la amenaza, los grupos de ejércitos B y Don lograron retrasar el avance soviético. El 28 de diciembre, se ordenó al grupo de ejércitos a que se retirara del Cáucaso. Tras el éxito de Pequeño Saturno, los soviéticos lanzaron varias ofensivas de seguimiento, conocidas como Ofensiva Estratégica Voronezh-Kharkov. Estas operaciones, como la de Ostrogozhsk, resultaron en la destrucción de unidades húngaras y el octavo ejército italiano al sureste de Voronezh. También se realizaron operaciones como Estrella y Galope, destinadas a liberar ciudades como Kharkov, Kursk y Belgorod. En respuesta, los alemanes crearon el grupo de ejércitos sur y lograron detener el avance soviético en la tercera batalla de Kharkov. El desastre en Stalingrado marcó el fin de la ofensiva alemana en el este, y las conquistas territoriales se revertieron a excepción de una pequeña cabeza de puente en Kubán. Las causas del fracaso de la operación incluyeron la sobreextensión de las fuerzas alemanas debido a la ambición de Hitler, su interferencia constante en el mando y la división de recursos, lo que debilitó la defensa del vasto territorio. La derrota del sexto ejército y la rendición en Stalingrado sacudieron la moral alemana y la confianza de Hitler. A pesar de la victoria soviética, solo lograron forzar a los alemanes a retirarse del Cáucaso, lo que retrasó una decisión definitiva en el frente oriental. La sobreestimación de las capacidades soviéticas y la extensión de las líneas de suministro condujeron a la derrota en la tercera batalla de Kharkov y permitieron a los alemanes prepararse para la batalla de Kursk. La Operación Azul, una ambiciosa ofensiva alemana en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, fue un esfuerzo por capturar importantes recursos petroleros y avanzar hacia el Cáucaso. A pesar de algunos éxitos iniciales, la operación finalmente fracasó debido a una serie de factores clave. La sobreextensión de las fuerzas alemanas y la ambición de Hitler llevaron a la división de recursos y a una lucha en varios frentes, debilitando la capacidad de defensa del territorio conquistado. Además, la constante interferencia de Hitler en el mando militar generó confusión y retrasos en la toma de decisiones cruciales. El resultado más significativo de la operación fue la batalla de Stalingrado, donde el grupo de ejércitos alemán B quedó atrapado en una lucha brutal por la ciudad, lo que eventualmente llevó a la rendición del sexto ejército alemán y marcó un punto de inflexión en la guerra. A pesar de esto, los alemanes lograron mantener una pequeña cabeza de puente en Kubán por un tiempo antes de ser evacuados. En resumen, la Operación Azul demostró ser un esfuerzo desgarrador y costoso para Alemania. Si bien inicialmente lograron avances significativos, las múltiples dificultades logísticas y la expansión excesiva condujeron al fracaso de la operación y al inicio de una serie de derrotas clave para las fuerzas alemanas en el frente oriental. La campaña en el Cáucaso tuvo un alto costo en términos de vidas y recursos, y marcó el comienzo de la pérdida de terreno continuo de Alemania en el frente oriental. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo con la impactante historia de Harry Haft, el boxeador judío de Auschwitz. Este hombre fue el entretenimiento de los nazis que controlaban el campo de concentración. Conoce su historia poco conocida. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.